Que el Señor les bendiga a cada uno y es un placer verlos nuevamente esta mañana y con ganas de estudiar la palabra de Dios. Es la única, ¿verdad? Es la cosa más importante de la vida. Es lo que nos da la capacidad de seguir adelante, porque la verdad sí de veras nos ha librado. Y entonces vamos a seguir hoy mirando la palabra de Dios y mirando la verdad en esta mañana. Y quisiera más o menos darnos un breve cuadro de lo que estamos tratando de lograr en este estudio. A ver si. Lo que tenemos 30 años de la historia de la iglesia, los primeros 30 años. Comenzó la historia de la iglesia con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y abarca 30 años más o menos, de 33 hasta 63. Puede variar un poco, pero más o menos. Y lo que estamos haciendo en este estudio es, vamos a seguir la historia en Hechos, pero de vez en cuando, como por ejemplo aquí estamos en la primera parte del capítulo 2 de Hechos, y hemos ido atrás para agarrar una enseñanza del libro de Juan. Y entonces, porque es perteneciente a lo que estamos estudiando. Y así vamos a hacer luego, mientras vayamos estudiando, cuando lleguemos al punto de estudiar Santiago, vamos a ir a estudiar pues el libro de Santiago. Y así vamos a hacer con Tesalonicenses también, etc. Entonces la idea es darles este cuadro del desarrollo de la iglesia y de cómo y cuándo aparecieron los diferentes libros del Nuevo Testamento. También lo que vamos a hacer después del libro de Hechos es los libros restantes que no fueron escritos durante esos 30 años. Vamos a tratar de ponerlos en su orden cronológico también y vamos a seguir estudiándolos así de esa forma también. Dios mediante y con la ayuda del Señor y la guianza de Él, queremos terminar este libro. Entonces para hacerlo, claro que vamos a tener que marchar y eso es difícil para nosotros los que estamos enseñando, porque a veces vamos por algunos desvíos, ¿no? Pero vamos a seguir en el estudio. Creo que estamos en la página 22, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Vamos a seguir entonces de esta forma. A ver si puedo poner a funcionar esto. ¿Es ahí? Sí, ahí estamos. Entonces aquí estamos en Juan 15, versículo 11. Hermano, vamos a ir directo a la lectura. Hermano, versículo 11, por favor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Muy bien, nosotros absolutamente no podemos tener gozo aparte de conocer a Dios y permanecer en Cristo. O sea que hablando de creyentes, nuestro gozo es completo en la medida en que mantengamos una estrecha comunión con Cristo. Filipenses 2:2, hermano. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces ganamos, hermano, 4 beneficios al permanecer en Cristo. Primer beneficio
se encuentra en Juan 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Increíble, ¿verdad? Como dijo el hermano Lorenzo anoche, que Dios nos da un cheque en blanco en este versículo. ¿Cómo puede darnos esto, este cheque en blanco? Está basado en el hecho de que estamos permaneciendo en Cristo. Porque el creyente que no está permaneciendo en Cristo, ¿qué va a pedir? Va a pedir dinero, va a pedir cosas. ¿Quién sabe lo que va a pedir? Va a ser muy egoísta en sus peticiones, ¿verdad? Entonces, pero el que permanece en Cristo tiene la apertura, la oportunidad de pedir lo que quiera. Y hermanos, toman provecho de esto. Caminan primeramente con el Señor. Permanecen en comunión con Él. Y permaneciendo en comunión con Él, piden lo que necesitan, hermanos. Y no hay cosa demasiado chico para Dios, o tampoco demasiado grande. Yo diría que en cuanto al asunto del discipulado, hermanos, y de ir a ser discípulos en todas las naciones, la cual es el mandamiento de Dios, y nosotros a veces por temor pensamos que sí, yo lo voy a hacer, pero en local. En mi zona chiquita, que tengan, hermanos, una visión mundial. Y si quieren ir a obedecer este mandamiento de ir a todas las naciones, pídenle al Señor. Pídenle a las naciones en ese sentido, de la oportunidad de ir. Y luego marchen para adelante. Pongan una fecha. Señor, voy a ir porque creo que es el mandamiento tuyo. Y necesito el dinero. Y voy a seguir. Y si me cierras la puerta por no proveer, no me voy. Pero si dejas la puerta abierta, me voy. Y así tenemos que siempre estar pensando. Segunda promesa o bendición, pues, por decirlo así, está en el versículo 8, hermano. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, la segunda bendición es llevar o vivir una vida que exalta a Dios. En esto es glorificado mi Padre. Tercera cosa, una vida que lleva fruto abundante. La segunda parte dice, y en que llevéis mucho fruto. Entonces, una tercera bendición o beneficio de permanecer en Cristo es que va a llevar fruto. Una cuarta bendición es una vida que está llena del gozo del Señor. Versículo 11, hermano, por favor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, hermanos, vale la pena permanecer en la vid Cristo. Hay bendiciones que recibimos por estar en esa condición. El fundamento del verdadero gozo comienza en la salvación y crece a medida que permitimos que Dios nos entrene a través de su palabra y la dirección del Espíritu Santo al permanecer en comunión con Él. Entonces, estando en comunión con Él, Él tiene tiempo y oportunidad para entrenarnos, hermanos. Si andamos en las tinieblas, si andamos según el Espíritu Santo, ¿cómo puede el Señor entrenarnos? ¿Cómo puede el Señor llevar fruto a través de nuestras vidas? Si siempre estamos como entrando en la casa de comunión y saliendo por la misma puerta,
entrando y saliendo y entrando por el pecado, por pecar continuamente, hermanos, Dios no nos puede bendecir. Tenemos que entrar en esa casa de comunión a quedarnos, hermanos. Y nos quedamos ahí contándonos muertos al pecado y vivos para Dios y presentando nuestros miembros como instrumentos de justicia a Él. Y ahí quedamos en esa posición de estar atado a la vid, atado al árbol Cristo, y Él tiene tiempo entonces para que la savia de sus bendiciones y de su persona fluye por nosotros para producir en nuestras vidas fruto. Y entonces, hermanos, ¿cómo están en eso? ¿Están permaneciendo? ¿Están en comunión? ¿O están ahí siempre luchando, caminando según la carne? Hermanos, si caminamos así, no vamos a disfrutar estas bendiciones de las cuales nos está hablando aquí el apóstol Juan en su libro. Vamos a leer Romanos 15, 13, por favor, hermano. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el Dios de esperanza os llene pues de gozo y paz en el creer, hermanos, en el vivir por fe, en el permanecer en la vida. Pero nosotros muchas veces vamos por nuestros propios caminos y nuestras propias ideas y no estamos manteniendo esa comunión con el Señor. Y necesitamos en comunión y marcar tiempo en comunión para que Él lleve fruto en nuestras vidas. Y que seamos diferentes, hermanos, en ese asunto. Porque casi nadie en el mundo está enseñando esto, de permanecer en la vida, de mantener esa comunión con Dios. Y que sean maestros de esto, hermanos. Que sean usados, que primeramente lo vivan, para que Dios les puede usar como maestros de esta verdad. Porque tanto la iglesia necesita esta verdad. Vamos a leer el 15, 12, por favor, hermano. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor resume la vida perdurable con el mandamiento de amar unos a otros de la misma manera con que Él nos amó. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Eso es, ¿quién puede amar como Cristo? ¿Quién? El que permanece en la vida. Solamente el que permanece en la vida. Ningún otro. Y nos da la oportunidad de permanecer en esa comunión. Vamos a leer 1 Corintios 13, versículo 3, por favor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Y de dónde sale ese amor, hermanos? De una comunión con Cristo, hermanos. No por el esfuerzo. Bueno, hoy sí voy a amar a todo el mundo. Eso dura 15 minutos. Pero si estás permaneciendo en comunión con Cristo, Él tiene tiempo para mostrarte cómo amar. Y es simplemente lo que Dios quiere. O sea que Dios siempre ha querido desde la creación del ser humano tener comunión con el ser humano. Iba y caminaba con Adán. Iba y pasaba tiempo con él. Y entonces esa misma cosa es lo que Dios quiere para nosotros. Comunión íntimo con nosotros. Entonces si andamos según la carne, según la naturaleza pecaminosa, hermanos, no vamos a
no nos va a utilizar. Y sí vamos a ir ahí como títeres actuando ahí en la vida. Ay, hermano, qué bueno verte. Ay. Pero en realidad no va a ser nada de realidad. Pero si estás en comunión íntimo con el Señor Jesucristo, Cristo puede amar a los demás a través de ustedes. Y lo quiere hacer. Versículo 13 de capítulo 15, hermanos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Wow, qué tremendo amor. Y Cristo tiene esa clase de amor. Y nosotros tenemos esa clase de amor. Pero Él dice que debemos amar a los demás con la misma clase de amor con que nos amó Él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Permaneciendo en la vid, hermanos. La forma más sublime de amar es sacrificarse por los demás. Una amistad genuina con Cristo, permaneciendo en Él, es evidenciada por nuestro deseo de guardar sus mandamientos. Juan 15, 14, por favor. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entonces, permaneciendo en Él, no solamente podemos amar como Él ama, pero podemos también guardar sus mandamientos o obedecerlo, creerlo. En este capítulo, los mandamientos de Jesús eran permanecer en Él, versículos 4 y 9, y pedir cualquier cosa que necesitamos, versículos 15 y 7. Esas son las dos palabras o dos ordenanzas que Cristo da en este capítulo. Las dos ordenanzas se encuentran en 4 y 9, hermano, por favor, léalos, por favor. 15, 4 y 9. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces ahí en 4, permaneced en mí es una ordenanza en el griego. Cristo está dando órdenes, está dando lo que tenemos que hacer. 9 también, hermano. Como el Padre me ha amado, así yo os he amado. Permaneced en mi amor. Tenemos que permanecer, ordenanza, en el amor de Cristo. Y el versículo 7, hermano. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid ahí está en la voz de mando, o sea que está ordenándonos a pedir lo que queremos. Y esos son los dos mandamientos que nos ha dado aquí en este capítulo. Con esto en mente, volvemos a leer el 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Qué nos manda a hacer? Permanecer en Él y pedir lo que necesitamos. Somos sus amigos si hacemos eso. Esto no está diciendo, no está dando una ordenanza de esforzarte en todo lo que hay que hacer, sino que es algo simple. Permanecer en mí y pedir de mí lo que necesitas. O sea, vamos a tener comunión. Simplemente está diciendo esto. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Aserción sí es una condición de tercera clase en el griego que significa tal vez lo harás o tal vez no lo harás.
Entonces dice, si vosotros sois mis amigos, sí, y no sé si lo van a hacer o no, si haces lo que yo os mando. ¿Y qué nos manda aquí en este pasaje? Permanecer y pedir. Y si estamos haciendo eso, somos sus amigos. Un creyente tiene que decidir si va o no a caminar en amistad con Cristo. Los que tienen amistad constante con Cristo en base a permanecer en Él, tienen vidas marcadas con la productividad, el gozo y la obediencia. ¿Por qué? Porque esto está fluyendo de comunión, de compañerismo, de amistad. Y hermanos, cuando yo tengo un amigo, si me dice, mira, anda a buscarme el libro allá, yo voy a hacerlo. Con gozo lo hago. No es algo que, tengo que obedecerte otra vez. Sino que cuando somos amigos, las cosas no son cargas. Y entonces eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Si un creyente no permanece en amistad con Cristo, vivirá una vida estéril, afligida y desafiante. Vamos a leer Romanos 8, 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vean, si vivimos según la carne, según la naturaleza pecaminosa, no podemos agradar a Dios. Pero si vivimos según el Espíritu, hay paz y hay vida, hermanos. Hay paz y vida. Qué bueno, hermanos. Vamos a vivir, hermanos, según el Espíritu. Vamos a seguir una intimidad con Cristo. Vamos a permanecer en la vida. Vamos a estar ahí espiritualmente conectados a Cristo y no desconectados por la rebeldía, por el pecado, hermanos. Y vamos a seguir lo que Pablo nos ordena hacer en Romanos 6, de contarnos muertos al pecado, a la naturaleza pecaminosa y vivos para Dios. Es la ordenanza de Romanos 6. Cuéntate muerto al pecado, a tu naturaleza pecaminosa y vivo para Dios. Y la segunda es presentarte. Presenten los miembros de su cuerpo a Él para su uso. Nuestra amistad con Cristo está estrechamente ligada a nuestra obediencia a Él. Pero una obediencia que fluye de esa intimidad. Vamos a leer primero de Juan 1:6, por favor. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Ve? Si estamos diciendo que tenemos comunión, pero estamos andando en tinieblas según la carne, somos unos mentirosos. Y hay muchos pastores mentirosos que se ponen en el púlpito sin tener comunión con Cristo y están tratando de compartir la palabra de vida. ¿Cómo lo van a hacer? Hermanos, tenemos que ser los primeros en vivir estas verdades, los primeros. Porque los hermanos, si están frustrados con los hermanos, por ellos no vivir una vida fructífera, una vida de vida y paz, como dice Romanos 8. Entonces es cuestión de a veces examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo ando yo?
¿Ando yo siempre frustrado, ansioso, enojado con ellos? ¿O ando yo pues en comunión con Cristo, amándoles como Cristo les amó? Wow, esa clase de amor, el amor que se da a sí mismo por el otro, solo viene de comunión y intimidad con Cristo Jesús. Solo viene por haber estado ahí chupando la savia de la vid, recibiendo lo que necesitamos de Él, el poder y la capacidad que fluye de una intimidad con Cristo. Versículo 15 del capítulo 15 de Juan. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Ven cómo está hablando de intimidad aquí, hermanos? Cristo no está hablando de intimidación, de temor, de infundirnos con temor. No está hablando de nuestra relación en términos de señor y esclavo, sino de amigos. Y eso es lo que Cristo quiere tener con nosotros, amistad con nosotros. Nuestra relación con Cristo no es la de un esclavo a su amo, sino la de un amigo a su amigo. Como los amigos de Cristo tenemos el privilegio de conocer sus planes. ¿Qué dice ahí en 15? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero lo contrario, os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las ha dado a conocer. Increíble, ¿verdad? Nos está diciendo las cosas las conversaciones que Él tiene con el Padre, las está compartiendo con nosotros. Esa es amistad. Jesús estaba dichoso de compartir con los discípulos todo lo que el Padre revelaba. Vamos a leer Salmo 25, por favor, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces ve que Dios, los que temen, los que respeten, pero que tienen esa intimidad con Él, les comparte sus planes, pues. Versículo 16 de Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esta elección no tiene nada que ver con una elección para salvación, sino con el hecho de que Jesús los había seleccionado personalmente como sus discípulos de entre las masas de Israel. Esto es el contexto. Está hablando directamente a los 11 y les dijo: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo les elegí a ustedes. Y los eligió, ¿verdad? Después de una noche de oración, con todos sus discípulos ahí, fue y dijo: te llamo, sígame. Y habían otros que no los eligió de esa forma. Y entonces era para una misión particular, que Él quería que ellos fueron los que llevaban fruto para el establecimiento de la iglesia. Normalmente, un estudiante elige al maestro bajo el cual él quiere estudiar. Como nosotros cuando somos jóvenes, ¿verdad? Elegimos nuestra universidad. O vamos a una en La Paz, o una en Santa Cruz, o una en Cochabamba, pero nosotros elegimos dónde vamos a estudiar. Pero lo contrario,
Cristo eligió sus estudiantes. Algo curioso, ¿verdad? Pero aquí el Señor, el mejor maestro, seleccionó cuidadosamente a estos estudiantes para sus propósitos. Jesús usó 5 verbos aquí en este versículo. Son ir, llevar, permanecer, pedir y dar. En el tiempo subjetivo del griego, lo cual expresa la probabilidad de éxito y enseña que nosotros también hemos sido escogidos con el propósito del servicio fructífero a Dios. Exhibe lo que demuestra la misma cosa. ¿Por qué Dios nos ha recibido y elegido como sus siervos a nosotros? Para que nosotros también vayamos llevando fruto, permaneciendo ese fruto, pidiendo lo que necesitamos y dándonos lo que necesitamos. Vamos a leer Efesios 2:10, por favor. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces ahí vemos el mismo concepto. Somos hechura suya para buenas obras. Nos ha hecho con propósito y nos ha salvado a nosotros con el propósito de que nosotros vamos llevando fruto que permanece, hermanos. Versículo 17. Esto os mando, que os améis unos a otros. El punto principal de todo este pasaje es que debemos permanecer en Cristo para ser capaces de amarlo a Él y amarnos los unos a los otros. Porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces Dios quiere que tengamos esa comunión. Ahora vamos a 15, 18 al 26, otra sección, donde habla del odio del mundo y la ayuda del Señor. El 18, por favor, hermano. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Entonces, ya como creyentes somos seguidores de Cristo. No debemos sorprendernos de que el mundo nos odia. Le odiaron a Jesús, nos van a odiar a nosotros. El mundo ama a los que pertenecen al mundo. Dado que el creyente ya no pertenece al mundo, el mundo ahora lo odia. Versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, no tratan de hacer tratos con el mundo. No piensan que, bueno, yo voy a ser amable para que la gente de la sociedad me quiera. Si hacen eso, van a dejar de ser siervos de Cristo y van a terminar mal en su vida. Sino que nosotros debemos tener un amor especial los unos para los otros como hermanos y hermanas en Cristo. Nuestro amor debe ser para nosotros, porque no vas a hacer que el mundo te ame. No vas a poder hacer un cierto tipo de campañas que el mundo va a pensar que, oye, yo quiero amar a los cristianos. Es que aman a tu comida que provees, o aman a otra cosa, pero no te van a amar, hermanos. El mundo no nos va a amar, pero sí podemos amar al mundo tanto para o a un punto donde llevamos por lo mínimo el evangelio a ellos. Pero nuestro amor debe ser entre hermanos, y a veces hermanos ni pueden saludarse el uno al otro. Y ahí está el problema. Pero si nosotros estamos los dos permaneciendo en la vid, el Cristo que me ama a mí
Y el Cristo que le ama al otro nos puede hacer amar el uno al otro. Permanezcan, hermanos, en la vida, para que la savia del amor de Cristo fluye a través de ustedes. Versículo 20. Acordaos de la palabra que os he dicho, el siervo es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces el siervo no es mayor que su señor, porque el mundo persiguió a Jesús, sus seguidores también deben esperar oposición, inclusiva persecución del mundo. No debemos sorprendernos si hay persecución. E incluso si van a vivir piadosamente, ¿qué pueden esperar? Persecución. ¿Por qué? Porque el vivir piadosamente quiere decir que estás viviendo Juan 15, viviendo en comunión con Cristo. ¿Y qué pasa en ese caso? Vas a actuar, vivir como Cristo vivió. ¿Y le amaron a Cristo? No, le odiaban. Y el creyente que llega a ser como Cristo va a ser odiado por los inconversos. Y hermanos, si hay religiosos que les odian, es porque probablemente no son salvos. Son religiosos. Si creyentes les odian, es porque supuestos creyentes, es probablemente porque odian a Jesús y te odian a ti. Y son religiosos nomás. Y no son salvos. Y hay iglesias hinchadas con esa clase de gente hoy en día. Que nunca han creído. Pero están ahí practicando religión. Pero cuando uno le pregunta en qué está basada su fe, ¿qué dicen? Hay que hacer esfuerzos para ser salvo. Hay que hacer tal cosa, o sea, que te dan una cantidad de obras que hay que hacer para ser salvo. Y me pregunto, ¿son salvos? Su testimonio dice que no son salvos, porque están agregando al Evangelio de Jesucristo obras humanas. Y entonces es sospechoso su salvación. Versículo 21, por favor, hermano. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. La hostilidad del mundo se debe a su problema espiritual, el rechazo de Dios. Y si rechazaron a Cristo, o si están rechazando a Cristo, por no creer en Él, van a rechazarte a ti si estás viviendo en comunión con Cristo. El mundo rechaza su conocimiento de Dios y por lo tanto se mantienen deliberadamente ignorantes de Él. Y vemos eso en Romanos capítulo 1, donde habla del pecador inmoral. Se ve ahí la hostilidad que tiene el pecador inmoral contra Dios. Y el mundo tiene hostilidad, tuvo hostilidad hacia Cristo. Y si estamos viviendo en comunión con Cristo, podemos esperar odio del mundo. Versículo 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces Jesús reveló claramente al Padre y en el proceso expuso el pecado. Por lo tanto, el mundo incrédulo no tiene excusa para rechazarlo. Pero si lo rechaza,
por el mismo de revelar, por el hecho de revelar al Padre. Porque al revelar al Padre estás revelando luz, puro. Y la gente inconversa no viene a la luz, quiere quedarse en tinieblas. Entonces es de esperar rechazo de ellos. 22 otra vez, hermano. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Versículo 23 ahora. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. La unidad entre el Padre y el Hijo significa que odiar a uno es odiar a otro, y adorar a uno es adorar a otro, al otro. Y no hay otro. Por eso Cristo se identifica también con su iglesia tanto que el odiar a la iglesia es odiar a Cristo. ¿Recuerdan lo que Cristo dijo a Pablo? Cuando le enfrentó a Pablo, ¿por qué me persigues? Pero Pablo no estaba persiguiendo a Cristo, estaba persiguiendo a gente. Pero en perseguir a la iglesia, estaba persiguiendo a Cristo. Y al rechazar a Cristo, uno está rechazando al Padre. Y hoy en día hay gente que rechaza a Cristo, pero dicen que Dios es su Dios. Son mentirosos. No tienen relación con Dios y Dios tampoco es su Dios. Si uno rechaza a Cristo como su único y suficiente Salvador, uno está rechazando al Padre también en el hecho. Vamos a leer Juan 8:42, por favor, hermano. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y simplemente los testigos de Jehová, por ejemplo, odian a Dios, porque odian a Cristo, porque dicen que Él no es Dios. Y al rechazar a Cristo como Dios, están odiando a Dios. Y nosotros ni debemos darles el placer de unos minutos de nuestra vida, a no ser que les van a evangelizar. Y tú vas a tener que dominar la conversación. Y porque ellos rechazan a Cristo, odian a Cristo, aunque dicen, no, yo lo respeto, pero es hijito de Dios. Y no lo están aceptando. Y no debemos ni prestarles atención por ni un segundo. Capítulo 15, 24, hermano. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Los milagros de Jesús eran de tal cantidad y calidad que ninguna persona objetiva podría negar su afirmación de ser el Mesías. El pecado del mundo fue el rechazo de Cristo, que era también el rechazo de Dios Padre cuando rechazaron a Cristo. Si quieres rechazarme, rechaza a mi hijo. Eso me pongo un poco inquieto con eso. O sea, si alguien odia a mi hijo, eso me afecta a mí. Y entonces leamos otra vez el 24, hermano. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Vieron todo, pero rechazaron a Cristo. Y en el rechazo de Cristo rechazaron al Padre, aunque pensaban ser seguidores fieles del Padre. Mentirosos eran. 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El mundo no tiene ninguna razón para rechazar a Jesús. No solo el Antiguo Testamento profetizó de Él, sino que sus milagros también mostró que Él es Dios.
En gracia, Dios proveyó evidencia más que suficiente para que todos aceptaron a Cristo, a Jesucristo como el Mesías, pero no lo recibieron, no creyeron en Él. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Una de las funciones del Espíritu Santo es testificar acerca de Jesús al mundo inconverso. Vamos a hablar del odio del mundo. Hay dos clases de razonamiento. Hay un razonamiento bíblico y un razonamiento pagano. Y esos son opuestos como los dos polares, norte y sur. Son tan diferentes el uno del otro. Y si nosotros seguimos la Biblia, ¿verdad? Es de esperar rechazo del mundo, ¿ve? Entonces el mundo nos va a odiar y no hay otro. ¿Por qué? Porque el mundo odia a Cristo, odia a Dios y odia la palabra, lo que Dios ha dicho. Entonces, nosotros no debemos tratar de hacernos aceptables delante del mundo. Por eso yo no concuerdo con esa idea de que debemos ir a mucha parte del mundo perforando huecos para agua para los inconversos y gastando miles y miles y miles de dólares en obras de caridad. No estoy en contra de ellos, pero no van a ganar el aprecio del mundo por hacerlo. Sí, van a estar contentos porque les diste agua o medicina o lo que sea. Lo que tenemos en qué debemos de gastar nuestro dinero, en ir a ser discípulos en todo el mundo. Esa es nuestra tarea como iglesia. No vas a acabar jamás la pobreza. Cristo dijo, los pobres tienen siempre, ¿no? No podemos acabar con la pobreza del mundo, hermanos. Pero sí podemos llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Establecer iglesias en lugares paganos. Y ahí la iglesia puede ser la luz de Dios en esa comunidad. Y si la comunidad va a salir de las tinieblas. Y por años entre los Yanomami tratábamos de animar a los no creyentes a estudiar la palabra. A estudiar, a leer, para aprender a leer. ¿Por qué? Bueno, pensábamos que algún día quizás van a creer y necesitan poder leer la palabra de Dios. Dios quiere que todo el mundo lea, porque dio su palabra por escrito, dejó su palabra por escrito. Pero entonces nunca teníamos éxito, hasta que después cuando 60 personas creyeron. Y de los otros 600 personas en el valle ahí donde vivíamos, ellos enseguida comenzaron a decir, mira, ¿por qué no vienen acá a enseñarnos a leer y escribir? Comenzaron ellos a construir escuelas por los no creyentes, sin que nosotros dijéramos eso. Era por algún celos que tenían de los creyentes. Vieron cambios en la vida de los creyentes y comenzaron a hablar por ejemplo, de dejar la guerra con sus enemigos. Comenzaron a hablar mire, tenemos que limpiar nuestros pueblos y botar la basura. Todo cambió, pero era por 60 creyentes que no estaban ahí diciendo que debemos limpiar nuestros pueblos o mejorar las condiciones de la salud, mejorar la condición de alfabetización, sino que simplemente comenzaron a amar a Cristo y el mundo tuvo celos de eso.
Querían saber qué era. Incluso comenzaron los hermanos a venir a mi casa a decir, hermano, necesito otro himnario. Hermano, necesito otras, que me imprime más de las escrituras. Y le diría, pero la semana pasada te imprimí una porción de la Biblia. ¿Qué pasó con eso? Alguien me lo robó. Es que los no creyentes ni sabían leer ellos, pero pensaban que, bueno, quizás tener una copia de esto, lo que ellos tienen, lo voy a tener también. ¿Y cuándo es la última vez que alguien entró en una iglesia para robar las Biblias de las iglesias? ¿Qué entran a robar? Estos aparatos. Entran a robar, no entran para agarrar los himnarios. Pero ¿qué era que estaba sucediendo? Ellos estaban viendo vidas cambiadas. Y cosas que habíamos tratado de cambiar por años en frustración total, comenzaron a cambiarse por los 60 creyentes que ni estaban en campañas, no estaban ahí con pancartas hablando en contra del aborto de niños, sino que simplemente comenzaron a vivir la vida cristiana y la gente quería tener parte de eso. Interesante, ¿no? Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os envié del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús usó una construcción griega abnormal cuando escribió el Espíritu. El Espíritu. ¿Cómo es abnormal eso? La gramática. Juan usó un pronombre masculino singular nomativo, él, para hacer referencia al sustantivo neutro singular nomativo espíritu. O sea, espíritu es como decir la espíritu en griego, pero no es la, es neutro y no tenemos eso en español. Pero el nombre en griego era como decir la espíritu. Pero él lo cambió a decir el espíritu. Y era en contra de la gramática griega, pero nos demuestra que que el espíritu no es neutral como un fantasma, sino una persona, y le dio identidad usando el pronombre él aquí. El pronombre masculino muestra que el Espíritu Santo no es una cosa impersonal, un fantasma o la fuerza, como dicen en algunas películas hoy en día, sino una persona real que puede ser conocida y amada. Versículo 26 otra vez, hermano. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así como Cristo vino al mundo con completa autoridad divina, debido a que el Padre lo envió, así también el Espíritu Santo vino con completa autoridad divina porque Cristo lo envió. El Espíritu es Dios. Tal como Cristo es Dios y tal como el Padre es Dios. Y no hay desigualdad entre la Trinidad. Y no hubo el Padre primero y luego Él creó el Espíritu y creó al Hijo. Sino los tres han vivido desde los siglos en completa armonía y unión, y nunca fueron creados los tres y nunca aparecieron, sino que siempre han existido nuestro Dios Trino. Y entonces así es. Y el Espíritu Santo aquí obviamente es divino, es Dios. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio.
Así como el ministerio del Espíritu Santo sería el de testificar acerca de Jesús, así también los discípulos se convertirían en testigos de Jesús. Otra vez, hermano. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Muy bien, vamos a... ¿está la comida? Ok, vamos a darle gracias al Señor por la comida espiritual y también la comida carnal que vamos a comer. ¿Algún voluntario, por favor?